Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Roma para desentrañar uno de los complots más famosos de la historia, el asesinato de Julio César. ¿Qué llevó a un grupo de senadores a apuñalar al hombre más poderoso de la República? No fue una decisión repentina. Fue la culminación de años de tensiones políticas, ambición y miedo. Para entenderlo todo, debemos retroceder un poco. A mediados del siglo I a.C., la República Romana estaba en crisis. Las instituciones diseñadas para gobernar una ciudad-estado se tambaleaban al intentar controlar un imperio gigantesco. La riqueza de las conquistas había creado una brecha enorme entre una élite superrica y una masa de ciudadanos empobrecidos. En este escenario convulso surgieron hombres fuertes, generales que usaban la lealtad de sus ejércitos para ganar poder político. Hombres como Mario, Sila y, por supuesto, Pompeyo Magno. Julio César era uno de estos hombres, pero tenía algo especial. Era un genio militar, un político astuto y un maestro de la propaganda. Tras su legendaria conquista de las Galias, no solo había acumulado una fortuna inmensa, sino también un ejército veterano que le era incondicionalmente leal. Y aquí empieza el problema. En Roma, el poder se basaba en un delicado equilibrio. Nadie debía ser demasiado poderoso. Pero César, con su fama, su dinero y sus legiones, amenazaba con romper ese equilibrio para siempre. El Senado, el corazón de la política romana, estaba dividido. Por un lado, estaban los optimates, la facción conservadora aristocrática. Ellos veían a César como un déspota en potencia, alguien que quería destruir las tradiciones republicanas y convertirse en rey. Líderes como Catón el Joven lo despreciaban abiertamente y lo consideraban una amenaza mortal para la libertad. Por otro lado, estaban los populares, políticos que, como César, buscaban el apoyo del pueblo para sus carreras. Aunque no todos eran amigos de César, muchos veían con buenos ojos sus reformas, como la distribución de tierras o los proyectos de obras públicas que daban trabajo a los pobres. La tensión llegó a su punto álgido cuando el mandato de César como gobernador de las Galias estaba a punto de terminar. Según la ley romana, no podía entrar en Italia con su ejército. Hacerlo era una declaración de guerra civil. El Senado, presionado por Pompeyo, quien antes había sido su aliado y ahora era su mayor rival, le ordenó disolver sus legiones. César se encontró en una encrucijada. Si obedecía, volvería a Roma como un ciudadano privado, vulnerable a los juicios y a la persecución de sus enemigos. Si desobedecía, se convertiría en un enemigo del Estado. En enero del año 49 a.C., César tomó su decisión. Cruzó el río Rubicón con una de sus legiones, pronunciando la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. La guerra civil era inevitable. La contienda fue brutal y se extendió por todo el Mediterráneo. César persiguió a Pompeyo y a sus aliados optimates, derrotándolos decisivamente en la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado. César había ganado. Cuando regresó a Roma, no era solo un general victorioso, era el dueño absoluto del mundo romano. El Senado, acobardado, le otorgó honores y poderes sin precedentes. Fue nombrado dictador, primero por 10 años, y luego, en el año 44 a.C., dictator perpetuus, dictador para toda la vida. Este fue el punto de no retorno para muchos. La palabra rey, rex, en latín, era un tabú absoluto en Roma desde la expulsión del último monarca siglos atrás. Aunque César rechazó públicamente una diadema real en una ocasión, sus acciones decían otra cosa. Actuaba como un monarca. Perdonaba a sus enemigos con una clemencia que muchos veían como arrogancia, como si estuviera por encima de la ley. Acumulaba cargos y títulos. Su rostro aparecía en las monedas, algo reservado tradicionalmente a los dioses o a los antepasados. Construyó templos y estatuas en su honor. Para muchos senadores, cada nuevo honor era un clavo más en el ataúd de la República. Sentían que su propia dignidad y su papel en el gobierno habían sido aniquilados.
Ya no eran los gobernantes de un imperio, sino los súbditos de un solo hombre. Aquí es donde nace la conspiración. No se trataba solo de poder, sino también de ideología. Hombres como Marco Junio Bruto, que se consideraba descendiente del hombre que expulsó al último rey de Roma, sentían que era su deber patriótico liberar a la República de la tiranía. Bruto, irónicamente, había sido perdonado por César y era uno de sus protegidos, pero su lealtad a la idea de la República era más fuerte. Junto a él, Cayo Casio Longino, un general resentido y pragmático, se convirtió en el otro gran cerebro del complot. Juntos, empezaron a reclutar a otros senadores. El grupo era diverso. Algunos eran antiguos pompeyanos, que nunca habían perdonado a César. Otros eran cesarianos decepcionados que sentían que no habían sido suficientemente recompensados. Pero todos compartían un miedo común: que César se coronara rey y estableciera una monarquía hereditaria, acabando para siempre con la República y con el poder del Senado. La propaganda en contra de César se intensificó. Circulaban rumores, se escribían panfletos, la atmósfera en Roma estaba cargada de paranoia. La gota que colmó el vaso pudo haber sido el nombramiento de César como dictador perpetuo en febrero del 44. Ya no había esperanza de que devolviera el poder voluntariamente. Para los conspiradores, la única solución era la violencia. Planificaron el asesinato para los idus de marzo, el 15 de ese mes, durante una sesión del Senado. Era un lugar simbólico. No lo matarían en secreto, sino en el corazón del gobierno romano, presentándolo no como un asesinato, sino como un acto de tiranicidio, un acto de liberación. Y así, el 15 de marzo del año 44 a.C., los conspiradores rodearon a César en la curia de Pompeyo y lo apuñalaron 23 veces. César cayó muerto a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo. Los asesinos creían que el pueblo de Roma los aclamaría como libertadores, pero se equivocaron. Su acto, lejos de restaurar la República, desató otra sangrienta guerra civil que finalmente llevaría al fin de la República y al nacimiento del Imperio Romano bajo el heredero de César, Octavio, quien se convertiría en el emperador Augusto. Ahora vamos a desentrañar uno de los complots más famosos y trágicos de todos los tiempos: el asesinato de Julio César. No fue un acto espontáneo de furia, sino una conspiración meticulosamente planeada. ¿Cómo llegaron los senadores romanos a la conclusión de que la única salida era matar al hombre más poderoso de Roma? ¿Y cómo lo llevaron a cabo en el corazón mismo del poder romano? Quédense conmigo para descubrir los detalles de este magnicidio que cambió el curso de la historia. Todo comenzó con un miedo profundo y creciente. Julio César, tras sus victorias en las Galias y su triunfo en la guerra civil contra Pompeyo, había acumulado un poder sin precedentes. Fue nombrado dictador perpetuo, una posición que chocaba frontalmente con los ideales de la República Romana, que llevaba 500 años resistiéndose a la idea de un rey. Para muchos senadores, cada estatua de César, cada honor que se le concedía, era un clavo más en el ataúd de la libertad republicana. Temían que el siguiente paso fuera declararse rey, un título odiado en Roma desde la expulsión de los antiguos monarcas. La idea de una conspiración empezó a gestarse en la mente de varios hombres influyentes. El principal instigador fue Cayo Casio Longino, un general que había luchado junto a Pompeyo y que sentía un profundo resentimiento personal y político hacia César. Casio era un hombre pragmático y astuto, y sabía que necesitaba a alguien con un nombre y una reputación intachables para dar legitimidad al complot. Y ese alguien era Marco Junio Bruto. Bruto era descendiente directo del hombre que había expulsado al último rey de Roma. Su linaje lo convertía en el símbolo perfecto de la lucha por la República. Aunque César había perdonado a Bruto tras la guerra civil e incluso lo había favorecido, Bruto estaba atormentado por el legado de su familia y la aparente tiranía de César. La presión sobre él era inmensa. Se dice que encontraba notas en su casa que decían: «Bruto, ¿estás durmiendo?», o «Tú no eres un verdadero Bruto».
Poco a poco, Casio y Bruto comenzaron a reclutar a otros senadores. Se reunían en secreto, en casas privadas, bajo el manto de la noche. El grupo llegó a contar con más de 60 conspiradores, conocidos como los liberadores. Entre ellos había antiguos partidarios de Pompeyo, pero también hombres que habían sido amigos cercanos y aliados de César, como Décimo Bruto, quien desempeñaría un papel crucial en el día del asesinato. El juramento que los unía era sagrado: liberar a la República de la tiranía, incluso si eso significaba matar a un hombre que muchos consideraban casi un dios. La decisión estaba tomada, solo faltaba encontrar el momento y el lugar perfectos. Los conspiradores barajaron varias opciones. Atacarlo en la calle, demasiado arriesgado, podría estar protegido por la multitud que lo adoraba. ¿En su casa? Sería visto como un asesinato cobarde. Finalmente, eligieron el lugar más simbólico posible: el Senado. Matar a César en el mismo lugar donde se tomaban las decisiones de la República enviaría un mensaje claro. No era un asesinato personal, sino un acto político, un tiranicidio para restaurar la ley. La fecha elegida fue los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C. Ese día, César tenía previsto asistir a una sesión del Senado antes de partir a una gran campaña militar contra los partos. Sería su última oportunidad. La noche anterior al asesinato estuvo llena de malos presagios. Se cuenta que la esposa de César, Calpurnia, tuvo una pesadilla en la que veía a su marido asesinado y le rogó que no fuera al Senado. El propio César, que no era especialmente supersticioso, dudó. Además, un adivino le había advertido semanas antes que tuviera cuidado con los idus de marzo. La tensión era palpable. Los conspiradores, por su parte, pasaron la noche en vela, sabiendo que al día siguiente arriesgarían todo: sus vidas, sus fortunas y su lugar en la historia. Si fallaban, la ejecución sería su destino. En la mañana del 15 de marzo, César seguía indeciso. Fue entonces cuando Décimo Bruto, uno de los conspiradores más cercanos a él, jugó su carta maestra. Se presentó en la casa de César y con una sonrisa amistosa lo convenció de que no podía ofender al Senado ausentándose. Le dijo que los senadores estaban listos para concederle aún más honores y que sería una muestra de debilidad no asistir. César, persuadido por la lógica de su supuesto amigo, finalmente accedió a ir. De camino al Senado, que ese día se reunía en la curia de Pompeyo, se encontró con el adivino y burlonamente le dijo: «Los idus de marzo han llegado». El adivino respondió sombríamente: «Sí, han llegado, pero no han pasado». Al llegar a la curia, la tensión era máxima. Los conspiradores se habían escondido dagas bajo sus togas. Se mezclaron con los otros senadores, intentando actuar con normalidad, aunque sus corazones debían latir con fuerza. Cuando César entró y se sentó en su silla dorada, el plan se puso en marcha. Uno de los conspiradores, Tilio Cimbro, se acercó a él con el pretexto de pedirle que perdonara a su hermano exiliado. Mientras le suplicaba, tiró de la toga de César. Esa era la señal. Inmediatamente, otro senador, Casca, sacó su daga e intentó apuñalar a César en el cuello, pero solo logró herirlo en el hombro. César se levantó, sorprendido y furioso. Se defendió con su estilo, un punzón de escritura, y gritó: «¡Casca, villano, ¿qué haces?». Pero entonces, el resto de los conspiradores se abalanzaron sobre él. Eran docenas de hombres rodeándolo, apuñalándolo desde todas direcciones. César intentó luchar, pero estaba superado en número. La escena debió ser caótica y sangrienta, un frenesí de togas y acero. En medio del caos, César vio un rostro familiar entre sus atacantes. Marco Junio Bruto, el hombre al que había tratado como a un hijo. Según la leyenda, fue en ese momento cuando César, al ver a Bruto con la daga en la mano, pronunció sus famosas últimas palabras en griego: «Kai su tegnon», que significa: «Tú también, hijo mío». Con el corazón y el espíritu rotos, César dejó de resistirse. Se cubrió el rostro con la toga para morir con dignidad y se desplomó al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo. El gran Julio César,
yacía muerto en un charco de su propia sangre, con 23 puñaladas en su cuerpo. Por un instante, el silencio se apoderó de la sala. Los senadores que no formaban parte del complot huyeron aterrorizados. Los liberadores, liderados por Bruto, salieron al exterior, con las manos y las dagas ensangrentadas, gritando: «¡Libertad! ¡La tiranía ha muerto!». Pero en lugar de ser aclamados como héroes, se encontraron con las calles vacías y un pueblo aterrorizado y confundido. Contrariamente a lo que esperaban, el asesinato de César no restauró la República. En su lugar, desató un vacío de poder y una nueva y sangrienta guerra civil. El pueblo, que amaba a César, se volvió contra los conspiradores. Marco Antonio y el joven heredero de César, Octavio, se unieron para vengar su muerte y cazar a los liberadores. En pocos años, todos los conspiradores, incluidos Bruto y Casio, estarían muertos. La ironía final es que el acto destinado a prevenir el gobierno de un solo hombre condujo directamente a la creación del Imperio Romano, con Octavio, rebautizado como Augusto, convirtiéndose en el primer emperador. El asesinato de César, un drama de traición, idealismo y ambición, no salvó a la República, sino que aceleró su caída y marcó el nacimiento de una nueva era. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la antigua Roma. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. Nos vemos en el próximo episodio.